Señor bendito. Gracias porque tú siempre los hablas, Señor bendito, a tiempo y fuera de tiempo, Señor bendito. Yo me pongo en tus manos, Señor bendito, que seas tú, Dios mío bendito, hablando a través de mis labios, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, y que podamos estar atentos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado. Los ponemos en tus manos, seas tú tomando el control en esta tarde, en esta noche, Señor bendito, seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, y los que se encuentran también allá atrás de esa pantalla de la televisión, Señor bendito, seas tú tocando, Señor, hablando a esos corazones, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. A ti sea la gloria y la honra. No se me vayan a dormir, hermano, porque yo no predico mucho, ¿ok? No soy de una hora, ¿verdad? No quiero ver que se estén durmiendo. Gloria a Dios. Mantengámonos despiertos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El versículo 3, hermano, hace una pregunta y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? No debemos de descuidar, hermano, la salvación, ¿verdad? Porque es una salvación, hermano, tan grande, de que Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo derramó su sangre, dice en la palabra de Dios que derramó su sangre por cada uno de nosotros, hermano. Él murió por amor a cada uno de nosotros. Tenemos que ser agradecidos, hermano, por lo que Cristo hizo. No debemos descuidar, hermano, esa salvación, gloria a Dios, que una salvación tan grande, dice. Porque por ahí se dice, ¿verdad?, que una vez salvo y siempre salvo, ¿verdad? Gloria a Dios. La salvación en sí, hermano, sí, no se pierde. La salvación ahí está. Jesucristo murió, ha muerto por nosotros, y la salvación ahí está. Nosotros nos perdemos y donde descuidamos, podemos perder de esa salvación. Gloria a Dios. La salvación, hermano, en sí no se pierde, porque Cristo murió una vez y no va a volver a morir otra vez. Él murió para darnos vida eterna y salvación. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Verdad? Muchos de nosotros a veces atesoramos cosas en nuestra casa, ¿verdad? Tal vez cosas de valor. Tal vez tenemos una caja fuerte allí, ¿verdad?, para guardar algo de valor. Tal vez dinero, joyas o documentos, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos ese cuidado de no perderlos, de tenerlos, ¿verdad?, guardados, atesorados, gloria a Dios. Y yo le puse, hermano, que no descuides tu salvación, gloria a Dios. La salvación, hermanos, es el tesoro más valioso que el hombre puede llegar a tener. Es lo más valioso, hermano. Porque de qué le sirve al hombre, dice la palabra de Dios, que ganare el mundo, ganare fama, todo, y perdiere su alma. De nada, dice. Porque es más valioso, hermano, la salvación. Gloria a Dios. Y mire que descuidar la salvación, hermano, no es lo mismo que rechazarla. Gloria a Dios. El autor de Hebreos, hermano, no está hablando a los pecadores, invitando a que se arrepientan, sino que Él está hablando, hermano, a nosotros los cristianos, para que prestemos atención, o sea, que estemos atentos a la gran salvación que hemos recibido del Señor. Muchas veces, hermano, no sabemos agradecer, no somos agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Recordamos que cuando Jesús sanó a 10 leprosos, dice que los mandó a que se presentaran al templo y fueran y se retiraron de él, pero dice que solo uno regresó. Y fueron 10 los que se sanaron. Fueron 10 los que recibieron sanidad, pero dice la palabra de Dios que solo uno regresó a darle gracias a Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros no somos agradecidos. Muchas veces estamos de esa forma como esos 9, ¿verdad? Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, gloria a Dios. Miren, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo.
que nos ocupemos, hermanos, de nuestra salvación. O sea, que nos preocupemos, hermanos, porque muchas veces, hermanos, muchas personas creen que con solo aceptar a Cristo ya estuvo, ya no hay nada que hacer, ya puedo vivir como quiera, ya acepté a Cristo, y no es así. Tenemos que vivir una vida que le agradable a Dios, hermano. La palabra de Dios dice de que sin santidad nadie verá al Señor. Y el mismo Dios dice, sed santos porque yo soy santo. O sea que tenemos que vivir una vida en santidad, hermano. No es solo de aceptar a Cristo en nuestro corazón y confesarlo como Señor y Salvador y ya la hice, ya soy salvo, ya no voy a hacer nada. No, hay que, hermano, hay que también vivir una vida que a Dios le agrade. Gloria a Dios, porque Dios es santo, gloria a Dios. Y en segunda de Tesalonicenses, hermanos, 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes, dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea que aquí nos está aconsejando, hermano, que estemos firmes, ¿verdad? En lo que hemos recibido. La palabra de Dios. En esta iglesia, hermanos, se nos enseña la palabra de Dios, se nos predica la palabra de Dios. O sea, no hay excusa, hermano, ¿verdad? Aquí hay enseñanza, predicación y es lo bueno. Y los enseñan la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, tenemos que retener la palabra de Dios. Gloria a Dios. Miren, lamentablemente, hermano, habemos muchos que somos inestables en este camino. Gloria a Dios. Y en cuanto a la verdad, hermano, a veces obedecemos la palabra, a veces hacemos caso omiso. La palabra es el ancla, hermano, para estar firmes, para estar firme en la palabra de Dios. Es como el barco, hermano, si no tiran esa ancla cuando llega a su destino, tienen que anclarlo para que esté firme ahí. Aunque las aguas lo muevan para un lado, pero ese barco ahí va a estar. Y es de esa manera, hermano, nosotros estamos anclados. Gloria a Dios. Hay creyentes, hermano, que Dios les está dando tiempo, hermano, y no dan fruto. Gloria a Dios. El Señor, hermano, dándoles palabra, abonándolos, y ellos nada de dar fruto. El Señor habla y muchos de nosotros seguimos lo mismo, ¿verdad? Como que no escuchamos la palabra de Dios, como que no oímos la palabra de Dios, como que tenemos tapados los oídos. Gloria a Dios. Mire, Sansón, hermano, la debilidad de Sansón fue su cabellera. Cuando le cortaron la cabellera, era un hombre débil en la carne, ya no tenía fuerzas. Otros, hermanos, los ojos son la debilidad para otros. Para otros, hermanos, la debilidad son los oídos. Que muchas veces estamos escuchando cosas que no tenemos que escuchar. Otras veces, hermano, para otros, hermanos, la debilidad es los labios, la lengua. Tenemos que tener, hermanos, ese cuidado de guardarnos para Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermano? Mire, Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivamos como hijos de luz, hermano. O sea, antes nosotros vivíamos en oscuridad, pero ahora somos hijos de luz. Tenemos que dar testimonio, hermano, a los demás. Y muchas veces la gente, hermano, no quiere creer en el Evangelio porque el testimonio que estamos dando muchas veces, estamos dando mal testimonio y no quieren. Y dice, para ser como ¿para qué ir a la iglesia? Porque muchos de nosotros estamos dando mal testimonio. Pero muchos tenemos que entender, hermano, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, dice la palabra de Dios. Y lamentablemente, hermanos, muchos damos mal testimonio de que somos cristianos. Gloria a Dios. Y mire, hermano, porque nuestro testimonio es importante, hermano. Sabe que el cristiano tiene que dar buen testimonio donde quiera que se encuentre, donde quiera que está, ¿verdad? Porque es importante, hermano, un buen testimonio, porque cuando hay un buen testimonio, las puertas están cerradas para el enemigo. El enemigo, hermano, no haya manera de cómo acusarte
No va a encontrar manera como acusarte. El enemigo no va a hallar manera de cómo señalarte. Mira un ejemplo, vamos al libro de Daniel, gloria a Dios. Daniel 6. Aleluya, gloria a Dios. Miren, Daniel 6, vamos a leer del 3 en adelante. Dice, pero Daniel mismo era superior, dice, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey, dice, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban, dice, ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero mire lo que dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Daniel, mira, tenía buen testimonio y ningún vicio, dice, ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron, dice, aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Era un hombre, hermano, de que daba testimonio. O sea que estos hombres no pudieron hallar nada contra Daniel. No pudieron encontrar ninguna falla para poder acusarlo ante el rey. Porque era un siervo de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que dar buen testimonio. Gloria a Dios. Y a veces, hermano, con nuestro testimonio, cuando damos buen testimonio, estamos predicando. Las personas se fijan, dicen, tú eres diferente, tú hablas diferente, te comportas diferente, tratas a los demás diferentes, ¿verdad? Ven algo diferente y algo que les atrae como imán. Gloria a Dios, porque, hermano, la unción de Cristo, hermano, en el creyente atrae a los demás. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que Daniel era un hombre fiel, hermano. Era fiel en todo, era fiel a Dios y era fiel, hermano, en el reinado, como sirviendo. Porque nosotros tenemos que ser, hermanos, fieles. La palabra de Dios dice que cuando trabajemos para los demás hay que trabajarlo como que lo hacemos para Cristo. Hay que hacer las cosas como lo hacemos para Dios. Gloria a Dios. Miren, en Primera de Juan, capítulo 2, el 15, Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no tenemos que amar, hermano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, hermano, aquí lo que está diciendo, hermano, que no tenemos que amar de cómo es regido el mundo aquí. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos dice que no amemos al mundo por ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que amar a Dios, hermano. Nuestro amor tiene que estar, nuestro corazón tiene que estar puesto en nuestro Señor y Salvador, no en las cosas materiales. Porque, hermano, nosotros estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos, no somos de este mundo. Hermano, nosotros tenemos que mantenernos firmes a obedecer a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces, hermano, tal vez los vamos a meter en problemas por obedecer a Dios, pero es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Sí. Porque muchos siervos también a veces, hermanos, mintieron. Abraham tuvo que mentir, ¿verdad? Tuvo que decir que no era su esposa, ¿verdad? Y mintió. A veces mentimos, hermanos, pero tenemos que decir la verdad. Aunque muchas veces vamos a tener tal vez problemas por decir la verdad, pero hay que decir la verdad. Gloria a Dios. Porque Dios, hermano, Dios toma el cuidado de todas las cosas. Mire, en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira, vamos al libro en Gálatas 5.
19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, dice, disensiones y herejías. Es una gran lista, hermano. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, hermano. Si estamos practicando esto, hermano, y no las dejamos, no vamos a heredar el reino de los cielos. No nos equivoquemos, ¿verdad? No vamos a heredar. Mas el fruto del Espíritu es amor, dice, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad y fe. Hermano, o sea que tenemos que cuidarnos de todas estas cosas, porque todas esas cosas están alrededor nuestro. No podemos evitarlas, ¿verdad? El enojo muchas veces no lo podemos evitar, ¿verdad? Nos enojamos por cualquier cosa a veces, pero que no se ponga el sol, dice, no, en nuestra cabeza, ¿verdad? Tenemos, hermano, un Dios que nos da la fuerza, nos da la fortaleza, que nos da sabiduría cómo conducirnos en este mundo. Los deseos de los ojos, hermano, son la tendencia pecaminosa, hermano, a cualquier querer poseer o disfrutar aquello que resulta atractivo a la vista, a lo material, o enfocarlos en lo material. Y vemos, hermano, que la vanagloria de la vida es el orgullo desmedido, a la jactancia por posesiones o logros y el deseo de reconocimientos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Gloria a Dios. Mire, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no solo porque le decimos Señor, Él es mi Señor, quiere decir que ya lo vamos a echar al bolsillo, ¿verdad? No, hermano, tenemos que vivir una vida que a Dios le agrade también. Jesús dijo, estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Él conoce nuestro corazón, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe, hermano, cómo está mi relación con Él. Él conoce mi corazón, ¿verdad? Él sabe cómo está mi relación entre Él y yo. ¿Cómo está nuestra relación? Él conoce a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y Efesios 5, del 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, los tiempos son malos, hermano. O sea que andemos que si no andemos como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Dice que hay que aprovechar el tiempo, hermano. No desperdiciemos el tiempo, hermano. Aprovechemos el tiempo que venimos aquí a la iglesia, hermano, aprovechémoslos, ¿verdad? El tiempo que venimos aquí, estar aquí, aprovechémoslo para alabar y glorificar a nuestro Dios. Y los que estamos sirviendo, servirle, aprovechar el tiempo, servirle a Dios. Y Dios, hermano, se agrada de eso. Dios se agrada de una iglesia que viene dispuesta para alabar y glorificar su nombre. Gloria a Dios. Porque muchos hermanos se han alejado. Muchos se han apartado, ¿verdad? Por eso, hermano, es importante que nosotros, hermano, estemos orando y velando, dice la palabra de Dios. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Porque cuando nos separamos de Dios, hermanos, nos marchitamos, nos morimos espiritualmente. Y muchas veces, hermanos, vamos decayendo espiritualmente y no nos damos cuenta y creemos que estamos bien. Vengo a la iglesia y creemos que estamos bien, ¿verdad?
El hecho de que vaya y venga a la iglesia, hermano, no quiere decir que estoy bien. Tenemos que examinarnos cómo está mi vida delante de Dios, cómo está mi corazón delante de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez decimos voy a ir por cumplir, porque me ve el pastor. No, le servimos a Dios. El pastor no dio la vida por nosotros, quien dio la vida es Cristo Jesús, hermano, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces nos preocupamos más para hacer sentir bien al hombre. Nosotros tenemos que hacer sentir bien a Dios, hermano, ¿verdad? Porque muchas veces nos preocupamos porque qué dirá el hermano, qué dirá el pastor, pero qué dirá Dios de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? Gloria a Dios. Y la voluntad del Padre, hermana, no es solo que confesar a Jesús con palabras, sino, hermano, que obedezcamos activamente la enseñanza que nos da. Es obedecer la palabra de Dios, gloria a Dios. Porque, hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y obedecemos, va a haber un crecimiento en nosotros, gloria a Dios. Ya no va a ser necesario, hermano, que nos estén dando, ¿verdad?, leche como niños, sino tenemos que comer sólido, gloria a Dios. O sea que, hermano, Jesús advierte que incluso aquellos que hacen milagros, hermano, cuando dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermano, porque en ese día dice que vinieron, pero Jesús, nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos tu palabra. No os conozco, dijo Jesús. No los conocía, porque muchos hermanos podemos estar predicando, podemos estar enseñando, pero no estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces podemos hablar bonito y le puede gustar a la gente, ¿verdad? Pero, ¿sabe que hay un problema a veces, hermano? Que a veces al mismo predicador de aquí no le creemos. O nos cansamos a veces de escuchar a los predicadores, pero cuando viene uno de afuera, hermano, que gloria a Dios, aleluya, que habla papá y esto y que el otro, hermano, pero mire, no conocemos la vida de ese siervo que está venido de afuera. Usted puede ver que puede ser elocuente en predicar, pero no sabemos la vida que está viviendo. No sabemos la relación que tiene con Dios. Y a veces como que verdad nos gusta más que venga alguien de afuera a predicarnos. Y por lo menos, hermano, aquí nosotros nos vemos, ¿verdad? Y vemos cómo está nuestra vida, nos vemos. Tenemos defectos, sí. Cometemos errores, sí. Discutimos a veces entre nosotros, sí. Pero aquí estamos compartiendo. Y el que viene de afuera a veces no sabemos cómo está viviendo esa vida espiritual, hermano. Pero muchas veces nos gusta. Dice, siendo un predicador, le dijo al pastor, ¿verdad? Alguien le dijo al pastor, le dijo, ya estoy aburrido, ya me cansé, le dice, me voy a ir. Usted predica lo mismo y lo mismo, ya me cansé. Y se le acerca al pastor y le dice, mira, y en esos años, ya tiene 20 años en la iglesia, y en esos 20 años no has comido. O como sí, le dice, es necesario, ¿cómo va a creer que no voy a comerle? Y te acuerdas, le dice, ¿qué es lo que has comido en tu trayecto todos esos años? No, ¿cómo me voy a acordarle de tanta comida que he comido, tanto, todo, le dice. He comido tanto, le dice. ¿Y no te has aburrido estar comiendo lo mismo todo el tiempo que has estado comiendo ese tiempo? Le dice. No, le dice. Entonces le dice, esa palabra que ha sido predicada todo el tiempo te ha sostenido hasta el día de hoy, le dice. Entonces, tanto tiempo. Porque muchas veces, hermanos, como que verdad, como que los cansamos, como que decimos lo mismo predican. Y si lo mismo se predica, hermano, posiblemente usted dirá lo mismo predican porque tal vez usted ya no necesite de esa palabra que se esté predicando. Todos necesitamos palabra de Dios. Dios siempre a veces nos pasa con nuestros hijos. A nuestros hijos le decimos, mire, le enseñamos, mira, no quiero que hagas esto, aquello, y muchas veces tenemos que repetirle lo mismo hasta que aprende, ¿verdad?
Hasta que ya vemos, ¿verdad? Que ya el hijo ya entendió, ya obedece, ya no le decimos eso. Y lo mismo hace Dios, hermano. Muchas veces Dios lo sigue hablando y hablando y a veces lo mismo lo va a seguir diciendo hasta que nosotros cambiemos. Dios nos habla y porque no ha habido un cambio en nosotros. Dios nos va a seguir hablando hasta que haya un cambio en nosotros. Dios va a continuar enseñándonos algo más diferente. Así es la palabra de Dios, hermano. Porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y nosotros como padres conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Con nuestros hijos tenemos que tratar de diferentes formas, ¿verdad? Muchas veces tenemos que levantarle un poquito la voz, ¿verdad? Otros tal vez no, son más sensibles, hay que hablarles un poco más calmadito. Muchas veces Dios nos habla calmado, con amor, y muchas veces los va a hablar fuerte también. Los va a dar palabras fuertes, hermano, porque es necesario, ¿verdad? Muchas veces, porque muchas veces, hermano, estamos adormecidos, estamos dormidos y no despertamos. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Y a veces también físicamente nos dormimos. Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios. O sea, Jesús viene, hermano, por una iglesia que tiene las siguientes características, hermano. O sea, una iglesia que es apartada, consagrada. Una iglesia ese pura y sin mancha, dice la palabra de Dios. O sea, que no nos equivoquemos, hermano. No solo porque ya aceptamos a Cristo, ya tengo mi boleto directo, ya la hice, ya me fue. Sí, hermano, Jesús nos da la salvación, pero hay que vivir una vida, hermano, que a Dios le agrade. Gloria a Dios. Mire, el que no ora, hermano, sabe que se seca. Si no hay oración, no hay conexión con Jesús. Porque de la manera que nos conectamos con nuestro Dios, hermano, es por medio de la oración. Es como el internet, ¿verdad? El internet, el wifi, ¿verdad? Usted se puede conectar, muchos se pueden conectar a la misma red. Pero muchas veces, ¿verdad? Que sale esa ruedita que así está y no se puede conectar. Y se desesperan, ¿verdad? Más los adultos, ¿verdad? Porque no se pueden conectar y quieren que haya esa conexión. Y a veces así nos pasa, hermano, a veces que venimos a orar y como que esa ruedita está, ¿verdad? Como que no hay conexión, como que no podemos conectar con Dios. Pero tenemos que persistir, hermano. Y sabe que, hermano, que el 9:11 del cristiano, hermano, es Jeremías 33:3. Clama a mí, dice, yo te responderé. Y no solo te responde, hermano, Él nos enseña, dice, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Tenemos que clamar a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Si nosotros clamamos, hermano, Dios nos va a responder. Pero si solo venimos aquí a hincarnos y con los labios cerrados, escuchando a los demás qué es lo que dicen, qué es lo que oran, no va a pasar nada, hermano. Él claramente dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Verdad? Tenemos que clamar a Dios, hermano. Cuando hay problemas, clamemos a Dios. Cuando la cosa está fea, hermano, hay que clamar a Dios. Y Él nos va a responder, gloria a Dios. Mire, primera de Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde va a quedar? Si nosotros los justos, dice, con dificultad nos salvamos, porque tenemos, hermano, dificultades en el camino, tenemos problemas en el camino, se nos van a presentar tantas cosas, distracciones, porque el enemigo lo que los quiere tener es distraído. Ese es el trabajo del enemigo, distraernos, para que no nos concentremos en nuestro Dios. Los quiere tener distraídos. Y muchas veces aquí en la iglesia también nos quiere tener distraídos, nos distrae, hermano. No nos concentramos cuando estamos alabando y glorificando a Dios. No nos concentramos a veces cuando la palabra se está enseñando. Muchas veces no nos concentramos cuando la palabra es predicada. El enemigo siempre va a querer distraernos. Porque el enemigo sabe de que Dios tiene palabra para nosotros.
Y Dios siempre tiene palabra para cada uno de nosotros, hermano. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe por lo que estamos pasando. Y Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Él siempre va a tener una palabra de consuelo o de exhortación. Pero Él siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, gloria a Dios. ¿Saben, hermano, que Jesús no solo hablaba de sanidad? Jesús sanaba a los enfermos. Jesús no solo hablaba de libertad, Jesús libertaba a los cautivos. Porque tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, hermano. Porque no solo de hablarla y decirla, sino que tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Verdad? Porque si yo digo que Dios es mi sanador, hermano, y si nunca me he enfermado y no he experimentado, ¿cómo voy a decirle a los demás? ¿Cómo voy a testificar a los demás? ¿Verdad? Cuando nosotros nos enfermamos y vemos la mano de Dios en nuestra vida, entonces podemos testificar a los demás y decir, tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que puede quitar esa enfermedad. Dios lo puede, hermano. Dios puede hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros muchas veces las cosas son imposibles. A veces es imposible creer que Dios puede hacer un milagro, pero para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer todo. Porque Él es el creador de todas las cosas, hermano. Él hizo todo. Y Él tiene el poder, hermano, para dar vida eterna. Él tiene el poder para dar la vida y poder quitarla. Su palabra dice que nadie le quitó la vida a Él, hermano. Él tiene poder para darla y quitarla. Porque Él es poderoso, Él es Dios. No hay otro como Él. No necesitamos andarlo cargando, como he visto hoy, cómo anda la gente cargando a los santos para aquí y para allá. Estaba viendo uno de que lo habían crucificado, amarrado, y cuando lo levantado se vino. Imagínense, no lo habían clavado. Cristo, hermano, se mantuvo en la cruz por amor a nosotros. Si Él hubiera querido, hermano, Él no hubiera sufrido por eso. Pero Él lo hizo por amor a nosotros, hermano. Imagina si Jesús no hubiera hecho eso, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Qué oportunidad tuviéramos nosotros de salvación? Nada. Por eso, hermanos, tenemos que ser agradecidos con lo que Jesús ha hecho. Tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios, hermano. Una vida, hermano, de que le agrada a Él. Por eso su palabra dice que sean santos porque yo soy santo. Tenemos que vivir en santidad, hermano. Tenemos que predicar la palabra. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos hemos descuidado. Ya no predicamos la palabra, no compartimos con nadie la palabra de Dios. Ya no la compartimos. Vemos en el trabajo personas, no compartimos. Vamos por la calle y no compartimos, y hay mucha necesidad. Hay mucha gente que anda necesitando palabra de Dios, hermano. Hay gente desesperada que no haya que hacer, que no haya solución a nadie. Y muchas veces nosotros estamos a la par de esa persona y no nos atrevemos a decirle, mire, Dios, Cristo te ama. Tenemos un Dios que te puede ayudar. Y esas personas tal vez andan anhelando que alguien les dé palabra de consuelo, hermano. Y muchas veces nosotros estamos a la par de esas personas y no nos atrevemos a decirles, Cristo te ama. Dios es santo, hermano, gloria a Dios. Y Dios es bueno. Y es su palabra que para siempre es su misericordia. No nos engañemos, hermano. O sea, Dios es santo. Y su palabra dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Nadie, absolutamente nadie, hermano. Vemos de que Dios, hermano, es misericordioso y tiene paciencia. ¿Sabe qué? Dios es paciente con nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros. Muchas veces nosotros no somos pacientes, pero Él sí es paciente con nosotros. Muchas veces, hermano, Dios nos está hablando,
Y Dios siempre nos sigue hablando con amor. Dios siempre tiene palabra, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Él quiere que todos, dice, sean salvos, todos vengan al arrepentimiento. Dios está dando, hermano, oportunidad. Muchos todavía, hermanos, Dios está llamándolos. Dios les está dando una oportunidad más. Y hay que aprovechar, hermano. No hagamos oídos sordos cuando Dios nos habla. Gloria a Dios. Dios es bueno y Dios, hermano, es el único que nos puede ayudar en este mundo. Él es el único, no hay otro. Solamente en Dios, Él es todo para nosotros, hermano. Si tenemos a Cristo, ese canto lo tenemos todo. Así es ese canto, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermano. Posiblemente usted no tenga $1 en la bolsa, pero tiene paz en su corazón. Posiblemente muchos pueden tener millones llenas la bolsa, pero no tienen paz en su corazón. O sea, somos más ricos nosotros, hermano, espiritualmente, ¿verdad? Muchos se van, hermano, cuando dice que somos ricos, como la mente a veces se va a lo material, ¿verdad? Dice, pero si yo estoy pasando esto, estoy pasando por el otro, ¿cómo dice la palabra que somos ricos en Cristo Jesús? Somos ricos en el espiritualmente hablando, hermano, en el espíritu. Porque hay gente, hermano, que son pobres en el espíritu. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso, hermano, tenemos que cuidar, hermano, de mantenernos firmes. Por eso, por tanto, es necesario que, dice, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Que muchas veces nos deslizamos, ¿verdad? Por aquí y por allá. Y muchas veces cuando nos deslizamos caemos. Y muchas veces no nos levantamos, ahí quedamos. Tenemos que levantarnos, hermano, y seguir adelante. Muchas veces vamos a caer, pero hay que levantarnos y seguir adelante. Muchas veces el enemigo los va a hacer caer, pero tenemos un Dios, hermano, que nos tiende la mano para levantarnos. Muchas veces cometemos cosas, hermano, no agradables para Dios, pero tenemos un Dios, hermano, que nos perdona. Tenemos un abogado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo importante, hermano, es reconocer cuando fallamos a Dios. No importa lo que hayamos hecho, hermano, lo que hayamos cometido, tenemos un Dios que todo lo puede. Si Dios, hermano, perdona a todo aquel que se arrepiente de corazón. No importa lo que hayan hecho, lo que hayan cometido, pero Dios, ahí está, Dios es bueno, hermano. Y para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, hermano. Su amor es tan grande, hermano. Es grandísimo su amor. No podemos comparar nada al amor de Dios. Dios es grande. Muchas veces nosotros lo negamos, hermano, rechazamos, pero Él nos sigue amando. Él nos ama. Él nos sigue amando. Y Dios, hermano, nos ama a cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos diferentes caracteres. Pero Dios nos ama de esa forma, hermano, ¿verdad? Posiblemente a usted no le gusta cómo yo me visto, cómo se me comporto, cómo hablo, cómo me expreso a veces, y yo podría decir lo mismo de usted. Todos podríamos decir lo mismo, pero Dios así nos ama, hermano. Dios nos ama. Dios es amor. Y tenemos que amarnos unos a otros, hermano. La palabra de Dios nos manda de que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Tenemos que amarlos. Un predicador decía en inglés, you might not like them, but you have to love them. Posiblemente no te caiga bien, pero tienes que amarlo. Tenemos que amarlos, hermano, porque Dios nos ama a uno de nosotros. ¿Ah? Tenemos que amarlos. Muchas veces, hermano, le caemos mal a muchas personas porque a veces allá afuera, hermano, le caemos mal porque no es el mismo espíritu que anda en esas personas, no es el espíritu de Dios.
Y a veces como que choca, ¿verdad? El espíritu malo con el espíritu de Dios. Y nosotros, hermanos, somos portadores de la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. No dejar, hermano, a un lado. Mire, vamos a Mateo 7, gloria, el libro de Mateo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mateo 7. Gloria a Dios. Mateo 7, vamos a leer en el 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, todo dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad, aquel que hace la voluntad es mi hermano, mi hermana, dijo Jesús. Todos los que hacemos la voluntad. Aparentemente, hermano, estos hombres aquí le están diciendo a Jesús que ellos predicaron, echaron demonios, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no los conozco, hacedores de maldad. Porque vemos, hermano, de que hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. No nos sorprendamos. Porque la gente de allá afuera cree, hermano, de que porque venimos a la iglesia, ¿verdad? Que no hay maldad. La maldad está donde quiera, hermano. La maldad está alrededor nuestro, ahí anda la maldad. Solamente, hermano, nosotros tenemos que tener ese cuidado de mantenernos siempre haciendo la voluntad de Dios. Orando todo el tiempo para que Dios nos ayude, hermano. Para dar buen testimonio, para caminar como Dios quiere que caminemos. Hay un dicho, hermano, en el mundo que dice que árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Pero nosotros conocemos a alguien, hermano, que puede enderezar a cualquiera. Y ese es Jesús. Jesús puede enderezar, hermano, no importa qué testimonio hayas tenido, Dios te puede enderezar siempre y cuando tú estés dispuesto. Dios puede enderezar tu pasado. Posiblemente tienes un pasado que no quisieras acortarte, pero Dios puede enderezar. Dios puede enderezar tu vida. Para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Porque Él es poderoso. Y Dios es bueno, hermano. No descuidemos, hermano, esta salvación tan grande. Recordemos, la salvación en sí, hermano, no se pierde. Los vamos a perder nosotros de esa salvación, porque Cristo ya dio esa salvación. La salvación ahí está, pero nosotros tenemos que cuidar esa salvación, tenemos que tener ese cuidado de mantenernos siempre haciendo la voluntad de Dios y no perderlo, porque sabe que hay muchos recibieron a Cristo en su corazón, se apartaron, murieron. ¿Y dónde estarán hoy? Si no se arrepintieron. En su palabra dice, mejor fuese que no me hubieras conocido, dice la palabra de Dios. Porque muchos hermanos a veces han conocido a Dios y después se apartan. Y después niegan la verdad. Hay muchos que niegan la verdad. Muchos a veces uno les habla y no quieren reconocer. Porque Dios, hermano, Dios quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero el que tiene que tomar la decisión somos nosotros. Nosotros tomamos la decisión si quiero andar haciendo la voluntad de Dios o quiero hacer mi propia voluntad. Nosotros decidimos si quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios o quiero vivir a mi manera. Dios no te va a obligar, Dios no obliga a nadie. Esa es la palabra de Dios, que nos tenemos libre albedrío. Nosotros te escogemos.
Tenemos que escoger, hermanos, si vamos a seguir viviendo de la forma que estamos viviendo o alinearlos a la palabra de Dios. Porque los días son cortos, la venida de Dios está por venir, hermano. Está a las puertas. Póngase de pie, hermano. Dios es bueno, hermano. Dios, hermano, su venida está a las puertas. Dios está ya por venir, hermano. ¿Y cómo está mi vida delante de Dios? ¿Verdad? Cuando el carro, ¿verdad?, anda fallando un poco, ahí va rapidito, ¿verdad? Ya vamos con el mecánico, le llamamos, mira, el carro está pasando, pero cuando algo anda mal, algo un poco mal en nuestra vida espiritual, hay que llamar a nuestro Dios también, hermano. Hay que alinearlos, hermano, hay que preocuparnos, hermano. Porque muchas veces, hermano, puede ser ya tarde. Puede pedir a mi hermano que pase y entone un canto. Muchas veces, hermano, hay enfermedades, hermano, que a veces pueden ser detectadas a tiempo, pero a veces con muchos como que tenemos miedo, ¿verdad?, a ir a hacer los exámenes, a que los vayan a decir que tiene este y el otro, y así la queremos llevar, y cuando nos decidimos ir, ahí lo dicen, mire, usted tiene esto y esto, si hubiera venido con tiempo, todavía podíamos combatir eso. Ahora ya no hay. Y así a veces, hermanos, sucede en la vida espiritual. Nos descuidamos, ¿verdad? Y dejamos que al ratito me alineo con Dios, al ratito voy a hacer las cosas bien, al ratito voy a ir a la iglesia, al ratito le voy